Hello, hoy vamos a hablar de España aparta de mí este cáliz y vamos a iniciar. En esta oportunidad vamos a hablar del gran literato César Abraham Vallejo Mendoza. Bueno, vamos a hablar de su inmemorable poema España aparta de mí este cáliz. César Abraham Vallejo Mendoza es reconocido como uno de los grandes literatos y poetas peruanos reconocido a nivel nacional, mundial e universal, por sus manifestaciones que él hacía mediante sus escritos. Entre sus poemas y obras representantes tenemos a España aparta de mí este cáliz, también tenemos a Trilce, Los Heraldos Negros, entre otros. Este es un hito que marcó la vida de este gran poeta, en la cual nos manifiesta su amor propio e incluso más manifestaba su amor maternal. Podremos decir que César Abraham Vallejo Mendoza fue complicado, pero a la vez muy sensible de fondo. En la relación con sus poemas humanos, este fue un innovador, pero muy complicado. Tras ello, se manifiesta una gran sensibilidad peculiar con el valor y el amor humano, por el cual él nos hace, mediante sus escritos, manifiesta ese amor propio y sobre todo el sufrimiento manifestado en la vida y en la muerte. 6 de marzo de 1892. Siendo el último de 2 hermanos, sus padres fueron una figura importante en su crianza e educación y quienes desde pequeño lo guiaron por el camino de la fe católica, creciendo en un entorno lleno de valores fundamentales que en su crecimiento fue practicando, por lo cual lo llevó a ser un gran poeta. Siendo considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo ejemplo a seguir de las letras en el Perú. Además es reconocido por haber escrito muchos poemas, los cuales actualmente siguen siendo muy solicitados, tanto por el público adulto como el público joven. Sus familiares cercanos a él han contado que de niño jugaba misteriosamente a tener hambre y hurtaba panes del horno para comerlos a escondidas. En otra oportunidad explicó que los palotes que había trazado en la tierra era una carta dirigida hacia su madre, en el que le decía que pasaba hambre. Desde ese punto se veía que era demasiado reservado en sus actitudes y comportamientos. Su familia, aunque modesta, era sin embargo acomodada y su padre había sido gobernador de Santiago. Estudio de vida y obra de César Vallejo. El poeta peruano César Vallejo fue un artista de grandes raíces, cuyo ambiente y círculos literarios son descritos por periódicos para citar en él y ellos al joven poeta. Completó su primer libro titulado Los Heraldos Negros a fines del año 1918. Sin embargo, algunos materiales de referencia encontrados le hicieron creer que este libro fue recibido con frialdad e indiferencia. Vallejo en ese momento sufrió una profunda crisis ideológica y fisiológica, que fueron cosas vitales en la vida y obra de Vallejo. Pero su obra literaria no se ha visto interrumpida. Este gran escritor puede que sea el poeta más grande de América Latina. Es un poeta impresionante. Algunos de nosotros podemos haber leído uno de sus poemas o una de sus obras, en donde hemos encontrado muchos sentimientos. Las cosas poco conocidas en sus obras actualmente son rara vez encontradas. España aparta de mí este cáliz es un poemario hermoso y único. Además, podemos comprender que sus obras y poemas son únicos e incomparables. Algo en lo que compadece mucho era relatar historias, hablar de las cosas en las que le pasaba diariamente. Sin duda alguna, siempre resultó deleitar a la multitud con ciertos paisajes de la escritura, con gran esfuerzo y amor para comprometerse con su dedicación. Supervivencia en España. Vallejo entra a París un 13 de julio de 1923 con el propósito de jamás regresar al Perú. Europa le trató de una forma muy negativa a Vallejo, el cual era un hombre afectivo, discreto y dadivoso. No tenía nada que hacer, pero Vallejo de pronto continuó escribiendo poemas en prosas que ya llevaba un poco avanzado porque había escrito en Perú. Pasaba el tiempo y su situación no mejoraba. Todo iba en peor. La tentación de volver a Perú era muy fuerte. Como la persona audaz que era, decidió en no volver.
pero en 1928 tuvo un pasaje marítimo, el cual no llegó a servirse de él, porque su caso en Perú aún no estaba solucionado y tenía temor en volver a prisión. En 1925 viaja por primera vez a España, donde llegó a tener comunicación con Picasso, Neruda y Juan de la Barrera. Allí es donde pudo ganar la beca para poder estudiar Derecho. Pero retorna a España en los años 26 y 27 solo por el motivo de cobrar la beca. En 1927 conoce a Georgette y empieza a convivir, casándose civilmente en 1234. Luego, en 1930 fue echado de París y se llega a ir a España, donde llegó a suceder la Guerra Civil. En 1928, el poeta peruano César Abraham Vallejo empezó a interesarse por las cuestiones políticas y sociales. Vallejo realiza su primer viaje a Rusia, luego retorna a París y funda el Partido Socialista. Luego de un tiempo, sale el Partido Comunista. En 1930, Vallejo es suspendido del periodismo por motivo de crisis mundial. Vallejo viaja a España para publicar el poemario de Trilce, donde es sometida a crítica. Vallejo retorna a París. Luego de un tiempo, él es expulsado y acusado por propagar el comunista. Vallejo retorna a España con su esposa y pasa una crisis económica. Es testigo de la caída de la monarquía borbónica española y de la proclamación de la Segunda República Española. El cultural es aquel que utiliza su talento e imaginación como materia prima para desarrollar proyectos que resuelven o influyen en un problema popular. El giro coperniciano de poemas humanos, cumple aquí España aparta de mí este cáliz, significa que ni más ni menos que el pasado y el futuro son enunciados del presente. Hablando de emprendimiento, hablamos a cómo fue formado un individuo en una cultura y lección emprendedora. Hecho relevante fue al escribir España aparta de mí este cáliz, que sin duda es el mejor regalo que le pudo hacer a España. Además, César Vallejo, es que al leerlo no hay que reconstruir a partir del texto la evidencia que quiere mostrarnos. La evidencia está allí. El texto está hecho como un ademán, con ese gesto abrupto de la mostración que no solo expresa la evidencia, que es la evidencia. Todo esto nos sugiere que, si el lenguaje de la evidencia es el lenguaje del silencio, no es porque no diga nada, ni porque eso que quiere decir sea en rigor intraducible, sino en cierto modo por todo lo contrario, porque dice del todo y es infinitamente traducible.
Hello, hoy vamos a hablar de España aparta de mí este cáliz y vamos a iniciar. En esta oportunidad vamos a hablar del gran literato César Abraham Vallejo Mendoza. Bueno, vamos a hablar de su inmemorable poema España aparta de mí este cáliz. César Abraham Vallejo Mendoza es reconocido como uno de los grandes literatos y poetas peruanos reconocido a nivel nacional, mundial e universal, por sus manifestaciones que él hacía mediante sus escritos. Entre sus poemas y obras representantes tenemos a España aparta de mí este cáliz, también tenemos a Trilce, Los Heraldos Negros, entre otros. Este es un hito que marcó la vida de este gran poeta, en la cual nos manifiesta su amor propio e incluso más manifestaba su amor maternal. Podremos decir que César Abraham Vallejo Mendoza fue complicado, pero a la vez muy sensible de fondo. En la relación con sus poemas humanos, este fue un innovador, pero muy complicado. Tras ello, se manifiesta una gran sensibilidad peculiar con el valor y el amor humano, por el cual él nos hace, mediante sus escritos, manifiesta ese amor propio y sobre todo el sufrimiento manifestado en la vida y en la muerte. 6 de marzo de 1892. Siendo el último de 2 hermanos, sus padres fueron una figura importante en su crianza e educación y quienes desde pequeño lo guiaron por el camino de la fe católica, creciendo en un entorno lleno de valores fundamentales que en su crecimiento fue practicando, por lo cual lo llevó a ser un gran poeta, siendo considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo ejemplo a seguir de las letras en el Perú. Además es reconocido por haber escrito muchos poemas, los cuales actualmente siguen siendo muy solicitados, tanto por el público adulto como el público joven. Sus familiares cercanos a él han contado que de niño jugaba misteriosamente a tener hambre y hurtaba panes del horno para comerlos a escondidas. En otra oportunidad explicó que los palotes que había trazado en la tierra era una carta dirigida hacia su madre, en el que le decía que pasaba hambre. Desde ese punto se veía que era demasiado reservado en sus actitudes y comportamientos. Su familia, aunque modesta, era sin embargo acomodada y su padre había sido gobernador de Santiago. Estudio de vida y obra de César Vallejo. El poeta peruano César Vallejo fue un artista de grandes raíces, cuyo ambiente y círculos literarios son descritos por periódicos para citar en él y ellos al joven poeta. Completó su primer libro titulado Los Heraldos Negros a fines del año 1918. Sin embargo, algunos materiales de referencia encontrados le hicieron creer que este libro fue recibido con frialdad e indiferencia. Vallejo en ese momento sufrió una profunda crisis ideológica y fisiológica, que fueron cosas vitales en la vida y obra de Vallejo. Pero su obra literaria no se ha visto interrumpida. Este gran escritor puede que sea el poeta más grande de América Latina. Es un poeta impresionante. Algunos de nosotros podemos haber leído uno de sus poemas o una de sus obras, en donde hemos encontrado muchos sentimientos. Las cosas poco conocidas en sus obras actualmente son rara vez encontradas. España aparta de mí este cáliz es un poemario hermoso y único. Además, podemos comprender que sus obras y poemas son únicos e incomparables. Algo en lo que compadece mucho era relatar historias, hablar de las cosas en las que le pasaba diariamente. Sin duda alguna, siempre resultó deleitar a la multitud con ciertos paisajes de la escritura, con gran esfuerzo y amor para comprometerse con su dedicación. Supervivencia en España. Vallejo entra a París un 13 de julio de 1923 con el propósito de jamás regresar al Perú. Europa le trató de una forma muy negativa a Vallejo, el cual era un hombre afectivo, discreto y dadivoso. No tenía nada que hacer. Pero Vallejo de pronto continuó escribiendo poemas en prosas que ya llevaba un poco avanzado porque había escrito en Perú. Pasaba el tiempo y su situación no mejoraba. Todo iba en peor. La tentación de volver a Perú era muy fuerte. Como la persona audaz que era, decidió en no volver.
pero en 1928 tuvo un pasaje marítimo, el cual no llegó a servirse de él, porque su caso en Perú aún no estaba solucionado y tenía temor en volver a prisión. En 1925 viaja por primera vez a España, donde llegó a tener comunicación con Picasso, Neruda y Juan de la Barrera. Allí es donde pudo ganar la beca para poder estudiar Derecho, pero retorna a España en los años 26 y 27 solo por el motivo de cobrar la beca. En 1927 conoce a Georgette y empieza a convivir, casándose civilmente en 1234. Luego, en 1930 fue echado de París y se llega a ir a España, donde llegó a suceder la Guerra Civil. En 1928, el poeta peruano César Abraham Vallejo empezó a interesarse por las cuestiones políticas y sociales. Vallejo realiza su primer viaje a Rusia. Luego retorna a París y funda el Partido Socialista. Luego de un tiempo sale el Partido Comunista. En 1930, Vallejo es suspendido del periodismo por motivo de crisis mundial. Vallejo viaja a España para publicar el poemario de Trilce, donde es sometida a crítica. Vallejo retorna a París. Luego de un tiempo, él es expulsado y acusado por propagar el comunista. Vallejo retorna a España con su esposa y pasa una crisis económica. Vallejo es testigo de la caída de la monarquía borbónica española y de la proclamación de la Segunda República Española. Vallejo en 1931 publica la novela El Quinquenio. En 1936, Vallejo se refleja la guerra civil de España y le hace recordar la vivencia en el Perú sobre la injusticia social, sobre el gobernante que no hacía equidad en el labor y el poco interés de dar oportunidad a todos por igual. Vallejo colaboró con fervor a la fundación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española y su vocero. Poema España, aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir. Si cae del cielo abajo su antebrazo, ¿qué hace? Encabestro dos láminas terrestres. Niños, ¿qué edad de las sienes cóncavas? ¿Qué temprano en el sol que lo que os decía? ¿Qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano? ¿Qué viejo vuestro 12 en el cuaderno? Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas. Está nuestra maestra con sus férulas. Esta madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma. Niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote el diptongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado
por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, porque está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando, y habla la calavera. Aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia, y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con dos piedras. Bajad el aliento, y si es el antebrazo, baja. Si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo. No veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta. Si la madre España cae, digo, es un decir. Salid, niños del mundo, id a buscarla. Gracias. El título de este poemario se basa en un pasaje de los Evangelios, ya que cuando Cristo se sacrifica por el amor a la humanidad para que no haya sufrimiento, se dirige a Dios su Padre diciendo: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Por otro lado, el poema se divide en 5 estrofas, cada una de las cuales posee un eje temático independiente y complementario de las otras. De este modo, las estrofas tratan de fundamentar y dar a entender sobre la Guerra Civil Española, su derrota, sobre el sufrimiento de la humanidad y los tipos de niveles de clases sociales en el mundo. Vallejo refleja en este poema el valor de la solidaridad, refleja la importancia de los lazos maternales de madre a hijo. También resalta sobre la condición del hombre cómo afrenta su situación ante el mundo, donde el poeta revela el espíritu de integración histórica y cultural de la humanidad en el marco de una guerra que marcaría al ser humano en su condición social y carácter de renovación del lenguaje con la intención de hacerlo cercano a su entorno. Motivo por el cual se escribió el poema. Cada uno de los 15 poemas de este libro corresponden a un sentimiento de solidaridad más allá de los fundamentos de la política, convirtiendo simbólicamente la lucha de un pueblo en una agonía universal. La estructura del discurso y la conexión sintético-comunicativa fortalecen el equilibrio verbal del poeta ante la experiencia vivida en la Guerra Civil Española. La estadía de Vallejo en España inició a finales de 1930, cuando lo expulsaron de Francia por motivos políticos. Ahí fue donde decidió asegurar su residencia en Madrid. Vallejo fue testigo de los momentos decisivos de la coalición republicano-socialista por derribar la monarquía y también fue testigo del logro republicano en las elecciones del 12 de abril de 1931, así como la presión vivida por los españoles en los siguientes días que persiguieron la victoria electoral, continuidad de la nueva república. Romanticismo en la poesía de Vallejo. El término romántico no solo deviene de la cualidad de romanticista o sentimentalidad, ni tampoco es producto de España, sino que también son de ideales transmitidas de otros países europeos. El romanticismo se expresó en distintos campos de la actividad humana, no solo en el arte, la música, la literatura y la pintura principalmente, sino que también en el campo de la política y de las ideas. Y también busca un diálogo con las publicaciones críticas que existen, apenas que se encuentran en algunos artículos de rigor y profundidad. También la crítica literaria peruana es más afín de abordar la claridad de tendencia hacia los tópicos nacionales. Vallejo plasma su conocimiento sistemático en la literatura de la poesía romántica, tanto en su comprensión lógica que anima el discurso crítico y la relación de la literatura. Además, tanto Vallejo ha entendido que esta estética es una originalidad en la sensibilidad histórica y el lenguaje poético.
en la que él mismo se refiere que muchos dicen que ellos son unos inútiles, pero por ahora nosotros anhelamos pues la difusión de la cultura en masa popular y el desarrollo económico como medio de formar una literatura brillante digno de nuestra amada patria. Pues si bien no necesitamos aquí probar lo erróneo y lo temerario de semejante afirmación, pero debemos declarar que esta versión arte es tan arraigada en el pueblo actual de los tiempos que es debido a la falta de educación que no permite tener una idea clara y completa de la vida armónica y plena del hombre. Lenguaje poético. A través de las obras literarias, los poetas han utilizado los hechos pasados. Es así que los poemas de Vallejo fueron hechos mayormente cortos, de no grandes discursos. También refleja el abandono cuando pasó del modernismo a la vanguardia. Por ende, ahora sus poemas son hechos vividos. Otorgan un lenguaje literario de una nueva forma de expresión que queda plasmado en sus poemas, dejando al descubierto su planeta íntimo. En la actualidad tenemos la posibilidad de mirar que en las últimas generaciones han echado al olvido una expresión de superación y supervivencia a lo extenso de las crisis que nos ha dejado en sus obras. Como peruanos tenemos la posibilidad de hallar varios personajes y tenemos la posibilidad de tomar de ellos su ejemplo de superación. No obstante, tenemos la posibilidad de ver penosamente la derrota de este plan realizado, por la carencia de perspectiva y poco interés. ¿Por qué se dio? Por lo tanto, creo primordialmente una pronta contestación y acción frente a esta falta de difusión de nuestra literatura peruana. Un emprendedor cultural es aquel que utiliza su talento e imaginación como materia prima para desarrollar proyectos que resuelven o influyen en un problema popular. Si se invierte en compañías culturales, se crea incorporación popular y diversidad. El giro coperniciano de poemas humanos, cumple aquí España aparta de mí este cáliz, significa que ni más ni menos que el pasado y el futuro son enunciados del presente. Hablando de emprendimiento, hablamos a cómo fue formado un individuo en una cultura y lección emprendedora. Controlar sus miedos, fomentar su curiosidad, cultivan el arte de investigar para ir más allá de sus parámetros. En conclusión, podemos decir que nuestro poeta literario, César Vallejo, demostró ser un hombre creador y humanista, además de ser una persona gentil y empática, como es recordado y catalogado actualmente, ya que, como sabemos, eran algunas de las virtudes y valores que más se resaltaban en él. Esta dicha información la podemos encontrar en las diversas obras de César Vallejo, pero en especial en España aparta de mí este cáliz. Esta contiene 15 poemas que reúnen la visión humanística y solidaria de la última etapa creativa de Vallejo. Además de ello, la obra contiene una temática diversa y profunda, la cual está centrada en el hombre, sujeto a todas sus preocupaciones y desvelos. Además de ello, nos transmite un profundo mensaje. Este nos lleva a una realidad antepasada. Nos da a conocer en sí los tiempos difíciles en los cuales estaba atravesando el país de España. Si algo define la obra de Vallejo en su totalidad, es el esfuerzo constante que el poema tiene para encontrar un nivel de expresión por medio del cual verbaliza adecuadamente su experiencia.